Bueno, estamos esperando la conexión de Hugo Curleto, que es el director de Adiós a las Lilas. Adiós a las Lilas es un docuficción o un falso documental, como se quiera. Sí. Ya se lo vamos a preguntar, obviamente, al director. Y casualmente es el cuarto representante de Córdoba en el Bafisi, porque este año el Festival de Cine Internacional Bafisi recibió nada más y nada menos que 4 exponentes de la provincia de Córdoba. Está bien, pero vos decís que solo en competencias. En competencias diversas, Sí, claramente. porque seguramente debe haber habido más Debe películas. haber habido más, pero estaba, por supuesto, que la de Rosendo Ruiz en competencia, al igual que la de Darío Mascambroni, y estuvo también en Una casa con dos perros, de la La cual Betty nos Ferrari. ocupamos la semana pasada, y finalmente esta que no integró la competencia oficial, pero que viene de alguna manera a completar el círculo de los 4 exponentes tal vez más destacados que hubo de la provincia de Córdoba en el Bafisi, ¿no? Sí, digo, es la demostración de el crecimiento de la producción en Córdoba, Sin duda, claramente. sin duda. Yo pienso también que, digo, estaba pensando como programador en lo que fue también esta edición del Festival Internacional de Cine, que también las películas en general tenía 3 o 4 cortos, entre Te cortos y referís a largos. Cine Fin del Mundo, ¿no? Sí, al Festival de Cine del Fin del Mundo, donde también Perfecto. había largometrajes que venían de Córdoba, así como cortometrajes. Me parece que ahí hay algo que obviamente todo lo que tuvo que ver con el polo audiovisual de Córdoba hizo crecer la producción, habrá que ver cuánto de eso se mantiene. Claro. Uno hablando con los directores off the record sabe que entre los cambios y demás ha habido cuestiones que hacen que pareciera que la rueda no sigue girando como venía girando. Esto hay que decirlo de alguna manera. Me parece que también cierta premiación que va a ser llevada a Córdoba demuestra que hay alguna cuestión ahí dando vueltas Sí, ¿no? también, ¿no? Sí, es bastante llamativa la decisión de la Academia del Cine de realizar la entrega en la provincia de Córdoba este año, ¿no? Sí, más allá, y esto va por mi cuenta, más allá de esa idea que queda muy linda de decir la federalización, Sí, que me parece que atrás hay otras cosas. sí, Bajo el claramente. título de estoy federalizando, claramente es otra la cosa. Nos vestimos de federales, pero no sé para qué. En todo caso, habría que ver cuánto de ese directorio es tan federal, ¿no? Sí. Cuántas de esas participaciones son tan federales para poder adjudicarse ese título. Eh, pero bueno, nada, ahí también hay algo que está surgiendo donde me parece que obviamente, como en todo lo político también mete la También cola. prima, por Ah, supuesto, sí, ¿no? sí, 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 claramente, sí. claramente. Y bueno, y otra cosa que debemos destacar de este falso documental o docuficción es la presencia de Jorge Marrale, que hace de sí mismo, Sí, ¿no? totalmente. En un nuevo desafío para su carrera, ¿no? En un jueguito donde estábamos hablando con los chicos de los egos, ¿no? Sí, Y también un poco con Bernarda, ¿no? Mira como todas las cosas, ¿no? Los confluyen egos de alguna de manera, los sí. actores. Y me parece Sí, que sí, sí. juega con eso Jorge en clave de comedia disparatada, porque un poco por ahí va Dios a las Lilas, ¿no? El humor absurdo, estas Tal cosas cual. raras que se cuelan por ahí, pero me parece que él redobla la apuesta con esto de colocarse en un actor famoso, importante, Sí, que además. se mete en estas cositas No, y chiquitas. además un actor así, todo aparentemente impostado en su estilo, que a la hora de interpretar al padre del director, cuando toma como referencia cómo habla, el padre le dice, che, alcánzame esto. Y eso es todo. Entonces, vos Pero decís, ahí lo ve como, qué no, qué cosa. importante, ¿qué Qué es eso? Qué importante ese gesto, qué Sí, importante claro. esa palabra. Y Sí, uno se sí. queda como, digo, ahí entra a rodar este humor absurdo que pone a la película en otro lugar también, me parece interesante, Sí, ¿no? sí, sobre todo porque, volviendo al tema de estas 4 películas, es la única que se toma con humor. Sí, sí, es cierto. Bueno, en general le cuesta también al cine Sí, argentino plantearse la comedia, ¿no? En un punto. sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, ahí también hay algo como para ver qué pasa con la comedia como género y cuando se juegan a eso, ¿a qué se juegan exactamente, Claro, ¿no? ¿A claro, dónde, claro. hacia dónde van?
Es Pero bueno, cierto. estamos nosotros parlanchines Vos sabés que estaba parloteando. pensando que más que nada estamos haciendo un podcast nosotros ya a Qué esta altura. lindo. Más que una Pero introducción de una tendríamos que nota, ponernos uno es enfrente del claro, otro. Hagamos claro, otra puesta en escena, le claro. diría. Dicho sea de paso, hay un podcast de esta radio que es muy famoso. Sí, también, exactamente, que hacen los chicos, ¿no? Exactamente, Vicky y y José. José Tripodero. Así Exactamente. es. Algo argentino, pero no quiero decir. Sucesos Sucesos argentinos. ahí está. ¿Cómo viste este Chicos, segmento tan tradicional del del cine, ¿no? cine, exactamente. El informativo del cine. Sí, señor. ¿Cómo Acá estamos? estamos viendo que se está conectando Ahí ya estamos. el Qué director y ya suerte. oficialmente le damos la bienvenida a Hugo Curletola. Hugo, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer te saluda desde el piso de Cinefilia. A ver, espera que no se te No escucha. se te escucha, ¿eh? Si nos escuchas a nosotros, por ahí. Ahora sí, Ahí ahora está. sí. Bueno, Hugo, teníamos que hacer tiempo y en el interín ya hablamos todo, así que yo creo que llegó el momento de despedirte. Muchas gracias por tu participación. ¿Me Ya que escuchan? estamos hablando de humor. Claro. Adiós a las lilas. Y hacemos este inicio de la entrevista. Así es. Nos contagiamos un poco del humor de la película, estábamos contando, ¿no? Que de las 4 películas que estuvieron en el Bafisi, tomando en cuenta la de Rosendo, la de Darío, la de Matías y la tuya es la única que presenta el humor como variable. Sí, bueno, creo que ahí hay algo también que está bueno y que habla un poco de la heterogeneidad de los discursos también, ¿no es cierto? Que por ahí atraviesan, en este caso, el cine. Vos nombraste las 4 películas cordobesas y Sí. eso me parece que también es lindo, digamos, ¿no? Pero sí, mucha gente digamos, las devoluciones pasan también por ahí, ¿no? Por esta necesidad a veces eh, de recuperar o de también habitar esto de la beta del humor, ¿no? En el cine y de poder reírse y poder, nada, eso, pasar 1 hora y media con algo que nos saque un poquito también de- también de estos discursos que nos atraviesan hoy por hoy, de esta época un poco de intolerancia, de crueldad. Y bueno, creo que en ese sentido la comedia también se agradece, ¿viste? Y es un poco lo que estamos recibiendo de la gente. Sí, totalmente. Una comedia que también va por otros lados, por otros carriles, un humor absurdo, un humor desde otro lado, digo, porque también viste que los cordobeses quedan asociados al humor, a determinado tipo de humor que es distinto a lo que van a encontrar en Adiós a las lilas. Totalmente, está bueno que lo digas porque digo, también hay un estereotipo, ¿no? En Exacto. el sentido que a veces yo siempre he sido también muy crítico de eso, de que bueno, uno queda a veces puesto como en un lugar donde, che, bueno, si sos de Córdoba tenés que reírte, digo, sin negar la importancia de la historia, ¿no es cierto? Del Ujú. humor cordobés, pero entendiendo también que hay, digamos, que hay formas, que hay modos y que eh, no todo pasa por esa cosa más tradicional del humor, del chiste o del chiste de borracho, del chiste, digo, que a mí me encanta, digo, yo también he consumido mucho, digamos, desde Chichilo, desde el Negro Álvarez, digo, un montón de cuestiones, pero a veces también se tiende a encasillar Sí. y se piensa que, bueno, que Córdoba es eso, es cuarteto, es el Negro Álvarez, que lo amo, lo respeto un montón, pero bueno, en el medio quedan un montón de matices que está bueno a veces también entender que uno se puede encontrar con otros discursos y con otros tipos de humor. A mí Mm. una de las devoluciones que me hicieron en el Bafisi fue, che, qué loco, que fue muy raro encontrar una película de humor con la que me reí mucho y si en ningún momento se dijo culiado, ¿viste? Que esta cosa Claro, de... Claro, claro. claro. Y otra cosa eh, interesante es que pusiste a toda tu familia en juego acá para filmar. Contame cómo fue eso. No te dijeron, vos estás loco, dejate joder. Mirá si voy a aparecer en tu película. Y un poco y un poco. No, pero mira, yo creo que también fue una experiencia que fue a partir de la escritura del guión, yo lo iba charlando, ¿no? Con mi familia, iba, che, mirá, estoy escribiendo, estoy haciendo esto, me parece que estaría bueno. De hecho, con mi compañera también, que es
nada, es la primera persona que lee lo que escribo, la primera persona que le cuento, digamos, las ideas que tengo. Y bueno, cuando le propuse esto, che, mira, yo no sé si tengo ganas de buscar actriz o gente que interprete a mi familia, porque esto un poco era la idea, ¿no? Jugar con esta cosa un poco autobiográfica. Y en ese sentido creo que todos se prestaron al juego de manera, eso, digo, entendiendo que había una pauta lúdica detrás de todo esto, eh, y aceptando un poco el desafío, tanto mis hermanos como mi padre, como mi compañera, eh, entraron un poco digo, confiaron. En primera medida está la confianza detrás de eso, ¿no? Mm. Eh, y bueno, y después también esta apuesta que teníamos con Rodrigo de que nos parecía que cruzar esos dos mundos, el mundo de lo real, por así decirlo, de los no actores, y ese aparente mundo estereotipado a veces de los procesos creativos, del arte o de estos lugares comunes a veces en los que ponemos qué es un director, qué es una película, qué es un actor o qué es una actriz, nos parecía interesante ese cruce. Y bueno, y tuvimos la suerte de que funcionó. Ahí pensaba que también en clave de comedia estás reflexionando, mostrando, describiendo, opinando sobre el mundo del cine. Cómo se filma una película, la función de un productor, cómo el guión se va moldando a lo que te aparece, reírte con eso, construir a partir de eso, mezclar la idea de la ficción con el documental, que también está tan en auge hoy en día, pero todo eso sin dejar de lado la comedia, pero diciendo cositas al respecto. Sí, yo creo que me parece que tenía que un poco el disparador también tenía que ver con esta idea a ver, creo que la peli sí es algo que tiene que, por un lado, trabaja con lo autobiográfico, pero no es una película en el sentido en relación a algo narcisista, sino que puede utilizar la propia vida o en algún aspecto materiales de mi historia, pero pasándolos por el tamiz de la invención Ujú. dramatúrgica, de la ficción, de esto, de la comedia, ¿no? En clave de humor. Em, y obviamente ahí empezaron a aparecer también estas cuestiones cuando uno va creando o imaginando, soñando una película, todas estas cositas de las cuales uno se ríe, en relación a que la película a veces es el resultado de una suma de voluntades y de Claro. contingencias, y me parecía lindo rescatar eso en términos de humor, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sucede cuando algo se empieza, viste que en un momento el personaje le dice, y tengo miedo que la película termine siendo otra cosa? Sí, Y un poco siempre es así, desde, sí. desde lo que vos empezás a imaginar hasta lo que termina, ese proceso está atravesado por un montón de cuestiones, de voluntades, de cosas de financiamiento, de locaciones que se te caen, de actores que entran, que salen. Bueno, entonces me parecía lindo jugar con eso, pero siempre desde un lugar de mucho respeto y mucho amor Sí. por el cine. Me parece que en Claro. ese sentido la película, si bien se ríe de todas esas cuestiones, no deja de ser un poco, va, yo lo siento así, como una especie como de carta de amor Sí. por lo que uno hace y por qué nos atraviesa, cómo el cine y el arte atraviesan la vida y atraviesan la vida de uno. En ese sentido, no pretende ser una cosa generalizante, decir el cine es así, ¿no? Sino que es una Claro. experiencia muy singular y cómo yo me veo atravesado por el cine, en Ujú. tanto con hijos, con familia, con un padre que no vengo de una familia de artistas. Y bueno, un poco era jugar con eso. Hugo, la pregunta del millón. ¿Cómo decidiste llamarlo a Jorge Marrale? Si fue la primera o no de las opciones, si estás preparado para, si Jorge te decía que no, en quién hubieras pensado, todo eso, en una sola pregunta y al mismo precio. Y al mismo precio, me gusta, Sí. me gusta. Mira, vos sabés que fue la primera opción porque yo lo Bien. conocí a Jorge trabajando en una miniserie que se filmó aquí en Córdoba, que Ah, era coproducción con Brasil y Estados Unidos y Buenos Aires, perdón, Córdoba, Buenos Aires, Brasil. Y yo, bueno, nada, yo lo conocía como ese pibe que miraba la tele también, antes de saber que iba a hacer cine, y ya lo registraba como esos grandes actores argentinos. Y cuando lo conocí laburando,
aparte de que vi que tenía un oficio de la hostia, un talento, un sentido de la verdad en escena, ¿viste? Ese manejo del set increíble que tiene Jorge, pero además de eso pude ver que era un tipo muy humilde, muy generoso. Es verdad. Y entonces, después de eso, cuando yo empecé a escribir el guión, cuando pensé en esta lógica de este director más apichonado que llega a Buenos Aires y que se va a encontrar con ese actor inalcanzable, yo digo, bueno, si hay alguien que está en las antípodas de ese actor que yo imaginaba en el guión, era Jorge en ese Sí. sentido. Y cuando se lo dije a Rodrigo Guerrero, que es mi productor y mi amigo también, dice, bueno, vamos para adelante. Y me dice, pero mira, vos tenés que también hacerte la idea que puede que no le guste, que no O pueda, que que no no pueda quiera. por cuestiones de agenda, Claro. que también hubiera sido Claro, posible. y bueno, y ahí vamos a ver, ¿viste? Ahí vamos, obviamente íbamos a ver opciones, pero tuve la suerte de que le mandé el guión, le escribí, le dije, che, ¿te acordás, Jorge? Estuvimos laburando en una serie hace 3 años, 2 años. Sí, sí, bueno, y con mucho respeto y afecto, me aceptó que le envié el guión y a los 2 o 3 días me llamó, estuvimos hablando 1 hora y media, a mí me temblaban las piernas porque decía, estoy hablando con Jorge Marrale del guión y parece que le gusta. Y bueno, eso, y así ya después entramos como en esos caminos de ver agendas, porque son actores también con una agenda muy cargada. De hecho, ahora Jorge está con el estreno de la obra en En el este año, Metropolitan con Moria. Como, Sí. cuestión de género, con Moria. eh, y, y bueno, y todos los años él tiene, viste, una agenda muy cargada, pero tuvo, vuelvo a decir lo mismo, la generosidad y la sensibilidad también para adaptarse y sumarse a dinámicas y a diseños de producción, que en nuestro caso son mucho más pequeños, en el cine independiente y el cine independiente en el interior del país. Y, y bueno, y tuvimos la suerte y tuve el placer y el gusto de poder laburar, de poder dirigirlo, de poder compartir escenas con él. Y él está muy contento, me lo dijo, le encanta la peli. eh, y se divirtió mucho, me parece que también lo vio como un sí. poco como un desafío, ¿no? Bueno, justamente hablamos con Javier antes de la conexión que decíamos lo absurdamente hilarante que significa que Jorge tenga que interpretar a tu padre sobre la base de un audio en que tu hijo te dice, Dice, che, alcanzame aquello, punto. Entonces, es que ese, el otro que viene de la grandilocuencia en el teatro, vos decís, ¿qué tiene que hacer este tipo? ¿Qué punto en Claro. común tiene con la figura de tu viejo? Nada, bueno, ahí está lo divertido, ahí está el desafío humorístico, ¿no? Sí, un poco eso, ¿no? Cuando uno entiende que a veces que el humor tiene que ver con vincular dos mundos o Claro, dos situaciones que aparentemente no tienen conexión, ¿no? claro, sí, sí, Jorge Marrale interpretando y ensayando a Rey Lear de Shakespeare y de claro, repente escuché el audio de Chief que le dice, avísame cuando vengas, así pido el pollo, claro, ¿no? sí. Y en igualito, ese cruce me parece que creo que está también o radica un poco la sí. singularidad, la potencia de la peli, y es lo que mucha gente rescata y nos hacen llegar en sus evoluciones. Sí, sí. Es que me parece que también a Jorge le debe haber resultado uno que más o menos lo conoce. Súper divertido esto también de hacer del artista ególatra, ¿no? Que además le encuentra sentido a cualquier cosa. La imagen de tu padre caminando, pero qué buen gesto ese, qué signo, Sí, qué importante. Vos decís, Pero ¿de si, qué si está está hablando? caminando ¿De nomás, qué habla? claro. Por qué le agrega plus a lo que no hay? ¿Por qué le pone IVA? Digo, y en eso me parece que también a un actor le debe significar mucho poder jugar para ese lado, sobre todo a un actor como Jorge Marrale, que la comedia no se le dio mucho, no le dio Es espacio a cierto, Jorge, es porque verdad. siempre es un actor más dramático y demás. Digo, y justo en este momento lo está encontrando con el estreno de tu película y con Y con el una estreno de una obra obra de en teatro clave donde de además se humor. juega la comedia. Claro, claro. sí, totalmente, totalmente. Y eso, por eso para mí es un enorme placer y una satisfacción muy grande. Y de hecho uno de los críticos acá también, que es una persona, un crítico muy reconocido cinematográfico, que es Roger Kotza, Ah, Sí, sí, eh, sí, claro. me lo transmitió, me dijo, tal vez Jorge esté en uno de los mejores papeles de sí. su carrera, Mirá vos. en esta película por todo lo que transita y por los matices y por cómo se lo ve que juega, ¿no? Y un poco, viste, bueno, que interpretar una obra en inglés es play, y se trata de eso Sí, también, ¿no? Claro, claro. De jugar, ¿no? Hugo, Eso. Eh, ¿esta película se estrenó simultáneamente en Córdoba ahora, este jueves?
¿O ya se Se había estrenó la estrenado semana pasada antes? en Ah, ok, Córdoba, ok, el antes. cuarto, y este jueves se estrenó allá en Capital Federal, en Gomón y en los espacios Inca. Es Ok, decir, con una semana de diferencia, bien. pero acá también sigue en cartelera, porque en Córdoba siguió en cartelera en el en el espacio Cinearte y en Río Cuarto también, en la Leonardo Fabio, pero Ujú, estamos en varios lugares del país con los espacios Inca. ok. em, ¿Y Así que cómo, bueno, cómo nada. fue la recepción del público ahí en Córdoba de esta película? Mira, para nosotros es muy fuerte lo que está pasando Claro. con la Ah, película. mira. Es muy fuerte porque no dejan de llegarme mensajes, y es raro a veces que la gente te espere a la salida o cuando termina la película o te mande mensajes por Instagram, te diga, che, no, la película me cambió el domingo, me hiciste pasar un momento hermoso, hacía rato que no me reía tanto. Y son todas devoluciones como muy, muy bonitas y muy afectuosas. Y siempre digo un poco lo mismo también, que es un poco injusto que las devoluciones me lleguen a mí como director, porque viste que la película es un poco de lo que habla, es el resultado del trabajo de una enorme cantidad de De gente, ¿no? gente, Desde los tal cual. actores, directores de foto, directora de arte, sonidistas, musicalizadores, bueno, un montón de gente que entra y que va sumando su aporte y su mirada, también al proyecto. Así que en ese sentido, nada, estamos muy contentos con lo que está pasando en la peli y a nivel taquilla también, porque acá nosotros estrenamos en una sola sala en Córdoba, que fue la del Cine Club del Carril, Mm. y estamos ahí, digamos, ya siendo programados para julio nuevamente, porque tuvimos muy buena afluencia de público. De boca en boca eh, ha funcionado muy bien, y bueno, teniendo en cuenta que estas son producciones pequeñas que no cuentan también con presupuestos en publicidad, eh, eso, nada, nos ha venido muy bien eso, ¿no? Seguro. Eh, Pregunto, Hugo, Ray Lear estuvo desde el origen, que este actor que Jorge, que interpreta al actor que está haciendo teatro de Ray Lear, estuvo desde el origen, fue un aporte charlado con Jorge, ¿cómo se introduce? Porque digo, tiene mucho que ver también un padre con sus hijas y la elección, digo, si lo espejamos a tu historia con tu padre, la que querés reflejar. Era un poco, me parece, jugar con eso. Mira, está todo en el guión, o sea, estuvo desde el origen, la escritura, en ese sentido, yo soy una persona, de la otra vez me hacían esa pregunta, a mí me cuesta mucho largarme a filmar algo, digo, improvisadamente, entonces soy una persona que se apoya mucho en el texto. Mm, Eh, le doy, porque primeramente también vengo del guión y para mí la estructura y la dramaturgia de una película es muy importante en ese sentido, con los diálogos, con todo eso está como muy escrito y reescrito. Y cuando apareció esto del personaje de Jorge, sí, desde un primer momento yo empecé a jugar con esa posibilidad de que él estuviera ensayando Relier, y eso está en el guión. Sí, creo que con Jorge pudimos encontrarle que él, más allá de estar interpretándolo, o de estar ensayando ese unipersonal, este actor estaba conflictuado con Lear, claro. ¿no? Y un poco eso se ve en la película, ¿no? Que lo atraviesa, pero todas las escenas en donde él va relatando los textos o donde va aprovechando esos momentitos para ensayar Lear, están desde un primer momento, desde el guión. Bien. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho tu paso por Cinefilia y deseamos que se mantenga este éxito de Adiós a las Lilas. Yo les agradezco a ustedes enormemente la invitación, No, por favor. la charla, y bueno, siempre es un placer, y les mando un abrazo, un cariño grande. Y bueno, ojalá que la gente se sume ahí, que vaya a la sala, al Gomón, a ver la peli. Creo que es una película que más allá de que puedas pasar un buen rato y divertirte y reírte, también creo que algunas cositas quedan, ¿no? Sí, Sin sí, duda, sí. sin duda, Posibilidades de lectura ahí para llevarse. Así seguro. que muchísimas gracias también No, por por esta favor, invitación. fuerte Un abrazo, abrazo. Hugo. Hasta luego, hasta pronto. Fue la palabra de Hugo Curleto, director de Adiós a las Lilas. Y pegadito vamos a escuchar el segundo tema de la tarde de hoy que pertenece al film Bailarina. El tema es Hand That Fits y lo interpretan Halsey y Amy Lee. Aquí va.